Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Esta noche vamos a volver a retomar otra de las secciones habituales del canal y en este caso nos vamos a centrar en la saga del agente 007 con licencia para matar. Y esta noche vamos a adentrarnos de nuevo en la década de los 80 para comentar lo que fue la última película protagonizada por el actor Timothy Dalton, interpretando al agente 007, a James Bond, en el año 1989 con la película, aquí la tengo como de costumbre, en DVD, Licencia para matar. Licencia para matar fue, para muchos dentro de la Eon Productions, su última película y para algunos su primera película. Me explico. Para Timothy Dalton fue evidentemente El canto del cisne como protagonista de las películas de James Bond, ya que después del año 89 y hasta el año 95 no volvimos a tener una película de James Bond. Pero en el año 95 ya Timothy Dalton ya no quiso volver a interpretar de nuevo al agente 007 con licencia para matar. Y nuevamente, pues todos los productores tuvieron que verse obligados a buscar a un nuevo actor, contratando, como todos sabemos, a Pierce Brosnan, después de este terminar su papel interpretativo en la serie Remington Steele. Pero Timothy Dalton en el año 89 ya os digo que finalizó ya no el contrato con la Eon Productions, pero sí, evidentemente, sus papeles en las películas de James Bond. Pero no fue el último, ya que el director John Glenn, en el año 89, director de esta película, realizó también El canto del cisne como director para la Eon Productions. John Glenn había participado primeramente en las películas de James Bond en los años 70 como montador y también como, si mal no recuerdo, como ayudante de dirección dentro de lo que eran las secuencias de acción. Por lo tanto, John Glenn tenía mucha más experiencia en lo que se refiere al montaje y en lo que se refiere a la planificación de las secuencias de acción. Y ese es el punto fuerte de todas las películas de los 80 del agente 007, desde Solo para tus ojos, protagonizada por Roger Moore, hasta Panorama para matar, que también supuso el film de la carrera de Roger Moore como el agente 007, y también el film puso fin John Glenn, evidentemente, a la carrera de Timothy Dalton como el agente 007. Es decir, que John Glenn como director se puede decir que jubiló a dos actores haciendo de James Bond, que fueron a Roger Moore y a Timothy Dalton. Pero John Glenn realizó 5 películas dentro de la década de los 80, qué década aquella en la que en 10 años se hacían 5 películas de James Bond, no como en la última década en la que prácticamente hemos tenido muy poquitas. Se puede decir que Casino Royale ya es de 2006, es decir, que dentro de esta década de 2010 hasta 2020 no hemos tenido tanta afluencia de películas de James Bond como a mí me hubiera gustado realmente. Pero claro, en los años 80, cuando el cine de acción estaba, digamos, en su momento cumbre, John Glenn realizó pues sus 5 películas de James Bond en donde puso mucho énfasis en las secuencias de acción. Y se puede decir sin temor a equivocarse que Licencia para matar es a las secuencias de acción prácticamente lo que Ciudadano Kane es al guión personificado, o mejor dicho, estilizado. Es decir, Licencia para matar se puede decir que es una gigantesca película que bebe mucho de las secuencias de acción y estas se puede decir que toman un protagonismo especial y que fagocitan en muchos y en diversos momentos prácticamente a las interpretaciones de los actores, porque son tan grandiosas, tan espectaculares y tan grandes que prácticamente se convierten en las protagonistas de la función. Aunque evidentemente, tal y como estaba enfocando John Glenn su carrera dentro de lo que eran las películas de James Bond, no se puede decir que sea un defecto, sino que prácticamente se convierte como una virtud, ya que muchas de las secuencias de acción de esta película son realmente impresionantes, y estamos hablando de una época en donde no existían los efectos digitales. La persecución en el último cuarto de hora, con todos los camiones, persecuciones, por ejemplo, entre avionetas, persecuciones submarinas, es decir, en lo que se refiere a secuencias de acción, Licencia para matar es una de las mejores películas de la saga James Bond, pero no así argumentalmente, porque la narrativa se puede decir que no es el punto fuerte de las películas de John Glenn, de su director, que ya os digo era más especialista en el montaje y en la planificación de dichas secuencias de acción. Esta película se puede decir que también rompe, además con la estructura narrativa, del resto de películas de James Bond. Me explico. Las películas de James Bond tenían lo que era, evidentemente, un prólogo, que esta película sí lo tiene, pero luego vemos al agente 007, a James Bond, cómo va al despacho de M le explica la misión a la que tiene que acudir, luego va a la sección Q para apropiarse de todos los gadgets que va a necesitar, incluido el coche, evidentemente, y luego posteriormente ahí a la aventura. Pero es que Licencia para matar
rompe la estructura narrativa en lo que se refiere a lo que es la misión propiamente dicha de James Bond, ya que Licencia para Matar como película, James Bond no tiene misión, sino que se dedica a una vendetta personal. Es decir, esta película se puede decir que es una venganza personal de James Bond después de los acontecimientos que ocurren en el prólogo. El prólogo de esta película sirve para presentar al villano de la función, al villano que es Robert Davi. Robert Davi, al que anteriormente yo os he dicho que habíamos visto en muchos episodios haciendo villano del equipo A, incluso haciendo villano en la película de los Goonies de Richard Donner en el año 1985. Pero que aquí interpreta, digamos, por así decirlo, a un varón de la droga. Es decir, a un capo mafioso que es realmente un narcotraficante, que se llama Frank Sánchez. Y además Robert Davi está realmente espectacular en este film. Su interpretación es muy sólida, muy fría, pero realmente no está, digamos, a la altura de los grandes villanos. Pero para lo que Robert Davi daba, porque era más un actor más especializado, más en televisión que en cine, realmente se puede decir que cumple realmente con su papel y que con su sola presencia física, como John Glenn dice en uno de los extras del film, está realmente imponente. Esta película además tiene como chicas Bond a dos de mis favoritas, que son Keri Lowell y Talisa Soto. Sobre todo Keri Lowell, bajo mi punto de vista, además es una de las chicas Bond más hermosas y además una de las que mejor interpreta a una chica Bond desde el punto de vista de que es también un agente. En esta película, Keri Lowell interpreta a un agente, también de la CIA, que está en contacto con Felix Leiter. Pero aquí se puede decir que sustituye a Felix Leiter, ya que el papel de Felix Leiter está, digamos, como más enfocado a lo que es el prólogo. El prólogo de esta película, narrativamente hablando, nos sumerge ya dentro de esa vendetta personal o los prolegómenos de esa vendetta personal que va a tener el personaje de James Bond, que va a interpretar Timothy Dalton a lo largo de toda la película. Si os acordáis del vídeo que hice yo hace poco de El Caballero Oscuro, la leyenda renace, os dije que Christopher Nolan quería acercarse mucho a las películas de James Bond. Y en el prólogo de La leyenda renace vemos una gigantesca secuencia de acción que servía además como, digamos, para presentar al personaje del villano, que era Bane. Por lo menos lo que era el villano al principio de la película. Luego vemos que el villano prácticamente se puede decir que es otro al final del film. Pero bueno, para eso está el vídeo donde ya os explico lo que es El Caballero Oscuro, la leyenda renace. Pero Christopher Nolan era un director que siempre había querido filmar su propia película con James Bond. Luego con Tenet, pues prácticamente se puede decir que casi lo logra. Pero que además se fija mucho en las películas de James Bond y sobre todo en Licencia para Matar, porque el prólogo de esta película, donde también tiene como protagonistas no solo a James Bond y a Felix Leiter, sino una persecución de aviones, además en los cielos de Acapulco, realmente impresionante, se puede decir que esa secuencia también sirve para presentar a lo que es el villano, a lo que es ese varón, digamos, de la mafia, ese varón de la droga que es Frank Sánchez, interpretado por Robert Davi. Y es que tiene muchos paralelismos el prólogo de Licencia para Matar con el prólogo de La leyenda renace. Es decir, son como no persecuciones, bueno, la de La leyenda renace no es una persecución al uso, pero que tiene como protagonismo, digamos, a aviones en el cielo y que están constantemente, evidentemente, en movimiento, pero que hay una gran secuencia de acción y que además hay tantos paralelismos porque incluso en la planificación, en la presentación de esa secuencia de acción, Christopher Nolan se fija mucho en Licencia para Matar. Es decir, Licencia para Matar es una película que incluso ya dentro de su estructura narrativa, muy original dentro de las películas de James Bond, ya que os digo que no sigue el canon habitual de la saga, ha servido como de inspiración a los directores más modernos, digamos, para llevar a la gran pantalla sus películas. La leyenda renace tiene mucho, además, de Licencia para Matar, al menos en lo que es el prólogo, que La leyenda renace sirve para presentar al personaje de Bane y aquí, en Licencia para Matar, sirve para presentar al villano. Es decir, en ambas películas se presenta el villano en un prólogo de la película y además en una secuencia de acción aérea. Es decir, cuántos paralelismos y cuántas influencias tiene realmente las películas de hoy en día que toman prestadas secuencias de las películas de James Bond. Licencia para Matar, os puedo decir que no fue una película realmente que tuviese un gran éxito de crítica o de público. De público se puede decir que no tuvo tanto como Alta tensión, pero sí que la crítica no reaccionó demasiado bien como en el resto de películas de James Bond. Yo me acuerdo, la crítica en su día, yo entonces tenía 11 años,
que no la puse excesivamente bien, diciendo que era la película más violenta, la más sanguinolenta de la saga de James Bond y además la que menos argumento tenía. Hay que reconocer que John Glenn, más especialista en secuencias de acción, se puede decir que no desarrolla demasiado bien lo que es la historia, ya que diversas ramificaciones dentro de lo que es la estructura narrativa del film no están excesivamente bien contadas. Y ahora cuando os explique un poquito o hablemos un poco del argumento, os explicaré el porqué de todo ello. Dentro de lo que es el elenco ya no artístico sino el técnico, volvemos a contar con Peter Lamont en la dirección artística, que además sustituía o que había sido o que estaba sustituyendo a Ken Adam, que era el director artístico de las películas de James Bond de los años 60, de los años 70, pero aquí es Peter Lamont el que toma las riendas de todo lo que es el proyecto. Y la verdad es que la dirección artística, todo lo que es el diseño de producción, es absolutamente fascinante. La película se rodó además en México, en Acapulco, un sitio completamente idílico, como muchas películas de James Bond lo son. Acordaos que muchas de ellas se han rodado en las Bahamas, acordaos de Casino Royale, todo lo que son las playas, todo lo que es el azul del cielo, todo lo que es la presencia del mar, o sea, todo lo que son los fondos, la escenografía, estaba muy cuidada, tanto en Casino Royale y también en Licencia para Matar. Sobre todo en ese prólogo, donde además, viendo esa especie de persecución, intentando atrapar la avioneta de James Bond y de Felix Leiter a la avioneta, evidentemente de Sánchez, como los cielos con ese azul, además en Technicolor, cobran un especial protagonismo. La verdad es que de todas las películas que John Glenn realizó en la década de los 80 interpretando, o mejor dicho, dirigiendo, digamos, películas de James Bond, perdonad que me repita un poquito, se puede decir que esta es una de mis favoritas sin duda alguna, junto con Solo para tus ojos y junto con Panorama para matar. Pero yo creo que John Glenn, en lo que se refiere a secuencias de acción, en planificación y en montaje, llegó con Licencia para Matar, digamos, a su cenit. Es decir, su última película fue, para mí, prácticamente una de las mejores que hizo para la saga, donde más seguro se le ve en la dirección de actores, y además es que Timothy Dalton estaba muy suelto. En 007 Alta Tensión le vemos que interpreta a un James Bond, digamos, más al uso, más como si fuera, digamos, un policía. Es decir, Timothy Dalton es un James Bond que de vez en cuando tiene como arrebatos, no digamos de locura, pero unos arrebatos de furia que no habían tenido Sean Connery o Roger Moore anteriormente, ni George Lazenby. Pero es que el James Bond de Timothy Dalton se aproxima mucho más, digamos, al James Bond de las novelas de Ian Fleming, en donde él también es capaz de matar con frialdad, de matar de una manera muy instintiva y dejarse llevar por sus instintos constantemente. Es decir, el James Bond de Timothy Dalton en Licencia para Matar, en esa gran vendetta, en esa gran venganza que va a tener ahora, os voy a hablar un poquito del argumento, realiza una interpretación de James Bond un poco más desaforada de lo habitual, sobre todo en el encuentro que tiene con M, en el que le dice M que tiene que revocar su licencia y que será apartada. La manera que tiene, por ejemplo, de deshacerse de esos dos agentes que tiene M al principio de la película y de tomar, digamos, la justicia por su mano, se puede decir sin temor a equivocarse, que es lo que hace James Bond en esta película, digamos que le aproxima más a un policía corrupto de esos que estaban tan de moda dentro de las películas de los 80. Es Licencia para Matar una película que es tan deudora del cine de los 80, es tan hija de la década en la que está filmada, porque se puede decir sin temor a equivocarse que Licencia para Matar es como si fuera un gigantesco capítulo de corrupción en Miami. Acordaos, por ejemplo, de que las dos primeras temporadas de Corrupción en Miami estaban filmadas en Technicolor, y todos nos acordamos de la vestimenta que llevaba Sonny Crockett, es decir, Don Johnson. Es decir, con su chaqueta, con su traje blanco y con su Nicky, y a lo mejor con una camisa muchas veces pues remangada, cuando estaba pues persiguiendo a los villanos, etcétera, incluso en las secuencias nocturnas. Y aquí prácticamente se puede decir que Timothy Dalton en Licencia para Matar es de las películas de James Bond en donde menos vemos elegante a James Bond. Solo vemos con smoking a James Bond en una secuencia, la secuencia del casino. Claro que en todas las películas de James Bond tiene que haber una secuencia de casino. Es decir, no sería una película de James Bond si no hubiese una secuencia con un casino. Y aquí sí que utiliza, evidentemente, su smoking. Pero en el resto del film, si os dais cuenta, el vestuario de Timothy Dalton nos recuerda más al de los policías ya no solo de Corrupción en Miami, sino más o menos a los policías de las películas de los 80. Es decir, quiso John Glenn, digamos, disfrazar
licencia para matar esta película de James Bond como si fuera una película policíaca de un policía, digamos, corrupto, por así decirlo, que evidentemente se toma la justicia por su mano para vengar la muerte de un compañero, o en este caso no la muerte, sino la muerte, digamos, de la mujer de su compañero y de que su compañero Felix Leiter ha sido herido. Argumentalmente hablando, ya os digo que nos situamos en una película donde la principal protagonista va a ser la venganza personal de James Bond. En el prólogo de la película se captura a Frank Sánchez, interpretado por Robert Davi, que ya os digo que es un varón de la droga dentro de lo que es, digamos, lo que es el mundo del narcotráfico. Y además que en algunas secuencias de la película intenta, como si intentase dominar el mundo, evidentemente no puede ser un villano de James Bond sin dominar el mundo, que intenta convencer a otros capos de la droga para que poco a poco se vayan haciendo con todo el control del continente americano. Pero evidentemente, digamos que esto es un brindis al sol. Pero se puede decir que dentro de lo que es el villano de la película, se le atrapa al principio del film por parte de Felix Leiter, que es, como todos sabemos, ese agente de la CIA que trabaja para James Bond, que trabaja junto con James Bond o para el MI6 puntualmente, digamos. Pues logran atrapar a Frank Sánchez y lo logran encarcelar. Pero Frank Sánchez lo que hace es sobornar a un policía y queda libre. Y entonces, al quedar libre, digamos que Frank Sánchez y sus hombres se van a donde está, más o menos los hombres de Sánchez se van a la casa de Felix Leiter y de su mujer, ya que todo el prólogo es la boda de Felix Leiter, y además cómo llegan James Bond y Felix Leiter a la boda realmente después de atrapar a Sánchez de un modo bastante cómico, porque el principio de la película es eso, es decir, Felix se va a casar, pero de repente pues uno de sus compañeros le dice que Frank Sánchez han tenido un soplo y que le pueden capturar, y entonces Felix Leiter y James Bond van a su captura, y en esa secuencia con los dos aviones logran cazarle, por así decirlo. Y entonces pues James Bond asiste a la boda de Felix Leiter con su mujer allí directamente pues en Acapulco. Y entonces, posteriormente, Frank Sánchez, como soborna a un policía para poder volver a la libertad, lo que hace es mandar a sus matones a por Felix Leiter, y a Felix Leiter le capturan y a su mujer la matan. Y a Felix Leiter le llevan a la tapadera que tiene él como empresa, pero que realmente es eso, una tapadera para, digamos, su mundo del narcotráfico, y lo que hace es tirarle a los tiburones a Felix Leiter y le cortan prácticamente perdiendo una pierna. Bueno, no le cortan una pierna, sino que un tiburón le arranca una pierna. De ahí que evidentemente esta película sea mencionada por la crítica pues como la más violenta y la más sanguinolenta de las películas de James Bond. Y claro, pues al enterarse James Bond de que ha matado a su mujer, a la mujer de Felix Leiter, y a él le han herido gravemente, James Bond tendrá lo que es una venganza dentro de esta película, en contra evidentemente de M, en contra de todo lo que es el servicio secreto británico, en contra de todo lo estipulado, digamos, por el MI6. Eso es lo que se da a entender. Pero James Bond evidentemente se va a salir con la suya, va a tener su venganza personal. Y además es que va a contar con la ayuda de otro agente de la CIA, otro agente secreto, que además estaba trabajando codo con Felix Leiter para atrapar a Sánchez. Entrando aquí la protagonista de la película femenina, que es Keri Lowell. Keri Lowell, que es, para mí, es decir, es una de mis chicas Bond favoritas, porque es una de las más fuertes, una de las más independientes, y además es una chica y una actriz que en su papel no es la típica, digamos, actriz floreo o chica florero como lo fue Úrsula Andress, o como lo fue Jill St. John, o como lo fue Luciana Palucci en las películas, por ejemplo, de Sean Connery. Aunque se puede decir que Keri Lowell está más próxima a ser, digamos, como el personaje de Pusey Galore, de Honor Blackman en Goldfinger, o de Eva Green en Casino Royale. Es decir, es una mujer fuerte, es una mujer independiente, que en un principio no necesita a James Bond, porque ella ya también es un agente secreto, es un agente secreto de la CIA, que anda detrás evidentemente de Sánchez, y que se une a James Bond para intentar evidentemente atraparle. Pero los dos, digamos que tienen intereses para atraparle diferentes. James Bond le quiere matar como venganza personal, y Keri Lowell, que interpreta a una chica llamada Pam Bouvier, si mal no recuerdo, lo que hace o lo que intenta es atraparle, pero evidentemente de una manera un poco más justiciera, es decir, más amparándose en la ley. Pero James Bond lo que quiere es su vendetta personal. De ahí que, digamos,
choquen los personajes de Timothy Dalton y de Keri Lowell durante prácticamente casi todo el metraje. Pero evidentemente Keri Lowell terminará siendo la chica Bond que se terminará yendo con James Bond al final de la película. Es decir, no podría ser una película de James Bond si James Bond no se quedase con una de las dos chicas que aparece dentro del film. También tengo que decir que en esta película pues cobra especial protagonismo, sobre todo, además yo me acuerdo cuando la vi por primera vez que no me fijé en él en absoluto, pero que luego se convertiría en uno de los actores más prolíficos, además dentro de lo que es el panorama hollywoodiense actual, que es el actor Benicio del Toro. Benicio del Toro en esta película interpreta además a otro de los capos. Bueno, no es un capo de la droga, sino que es uno de los ayudantes, uno de los sicarios, uno de los hombres fuertes de todo lo que es el entramado del mundo de la droga de Sánchez. Y además, junto con el actor Anthony Cerve, que también había protagonizado de villano, había hecho de villano en varias películas, en varios capítulos del Equipo A, si mal no recuerdo, digamos que forman el entramado de todo lo que es la red de ramificaciones que tiene Sánchez dentro de lo que es su mundo de la droga propiamente dicho. Pero en todo lo que es la vendetta personal, James Bond tendrá muchísimas secuencias de acción, que es realmente el fuerte de la película. Tendrá persecuciones submarinas, persecuciones, ya os digo, en el aire con avionetas, y sobre todo la impresionante secuencia de acción al final de la película en todo lo que es esa persecución de camiones, que es donde llevan, digamos, la droga de Sánchez camuflada, digamos, como si fuera un combustible. Además que Sánchez tiene dentro de lo que es su guarida personal, como si fuera una especie, digamos, como de entramado en las montañas, tiene pues un laboratorio secreto que lo que hace es transformar la droga para luego recuperarla posteriormente, pero la va como transformando en un proceso químico en una especie como de combustible, y luego transformado, mejor dicho, almacenado en unos camiones cisterna, y que esos camiones irán evidentemente a sus respectivos destinos. La secuencia final con la persecución de camiones para destruirlo, dentro de la que James Bond es protagonista, en la que va persiguiendo a Sánchez, es realmente una de las escenas de acción cumbre de los años 80, y además 1000 veces imitada pero nunca igualada. Una secuencia de acción particularmente muy complicada, donde además no se hicieron evidentemente los efectos visuales por ordenador como estamos acostumbrados hoy en día, sino que son unos efectos visuales mucho más artesanales. Y además, si os dais cuenta, John Glenn se fija mucho en las secuencias del guerrero de la carretera, de Mad Max, para realizarlas, porque la planificación es sospechosamente similar. Pero realmente no tenemos un camión como en el guerrero de la carretera, sino que tenemos aquí 3 o 4 camiones, que junto con avionetas, junto también con otra serie de vehículos, forman un entramado dentro de lo que son las secuencias de acción finales de la película realmente absorbente. Se puede decir sin temor a equivocarse que Licencia para Matar es una de las películas más físicas dentro de lo que es la saga de James Bond. Más físicas porque ya os digo, como os he dicho al principio del vídeo, que las secuencias de acción cobran un protagonismo propio, porque tienden a ser cada vez más espectaculares. Es Licencia para Matar una película donde las secuencias de acción van increciendo en la dificultad ya no solo de la planificación, sino de la elaboración de las mismas, llegando incluso el equipo técnico John Glenn a contratar especialistas para inclinar los camiones, sobre todo en la secuencia en las que al camión de James Bond tratan de volarlo prácticamente con un misil y lanzado con un bazooka. Es realmente impresionante. Lo que pasa es que, claro, todo eso estaba elaborado de una manera mucho más artesanal. Hoy todo eso lo podemos ver en el cine, pero evidentemente lo que tenemos son efectos digitales realizados por ordenador. Además de las secuencias de acción que son el fuerte de la película, también tengo que mencionar uno de los puntos flojos que tiene el film. John Glenn, como os he dicho anteriormente, es un especialista en lo que es el montaje y en la planificación de las secuencias de acción, pero no lo es tanto en la narrativa de la película propiamente dicha. Hay diversos elementos dentro de la narrativa del film que podrían haberse omitido, o mejor dicho, incluso mejorado. Por ejemplo, hay una ramificación, una historia paralela que tiene Keri Lowell, que tiene Pam Bouvier, respecto de unos misiles, en el que en una secuencia en la que James Bond intenta matar a Sánchez a través de una mira telescópica en un edificio que está colindante, digamos, a su despacho, en el que ve a Pam Bouvier, el que ve a Keri Lowell, la que se supone que es, evidentemente, su aliada en todo esto, negociando con uno de los hombres de Sánchez.
Pero es que ese hombre de Sánchez realmente estaba traicionando al propio Sánchez, negociando con una serie de misiles, y que el propio Sánchez, evidentemente, terminará por ponerle fin también a ese personaje, porque Sánchez como personaje prefiere la lealtad más que al dinero. Aunque bueno, eso es discutible dentro de lo que está en la película. Pero es una línea argumental que digamos que se define muy poco y que tiene poco protagonismo y que realmente yo creo que si se hubiera omitido no hubiese afectado para nada al final de la película. Es decir, es una secuencia que yo creo que en el guión Richard Mayban, que también había escrito la mayor parte de los guiones de James Bond, o no lo expuso bien, o John Glenn no lo planificó de una manera completamente satisfactoria dentro de lo que es el desarrollo del film. Y luego tenemos también el protagonismo de una serie de actores, por ejemplo de Benicio del Toro, que aparece prácticamente al principio de la película y al final de la misma, que yo creo que está realmente desperdiciado. Yo creo que John Glenn, que se enfrascó tanto en las secuencias de acción para hacer más una película más de adrenalina, más, digamos, más violenta, más, con más ritmo, que dejó un poquito lo que es la narrativa, dejó un poquito lo que es el guión, digamos un poco como aparcado. Y a mí se me antoja que diversos aspectos del film no están lo suficiente pulidos narrativamente hablando. Y claro, si toda película tiene que caer realmente por un peso específico importante dentro de lo que es la historia, hay varias líneas de lo que son argumentalmente hablando, que no están cerradas de una manera, digamos, satisfactoria. Y aquí uno de los puntos flojos de John Glenn. Acordaos que en 007 Alta Tensión teníamos una serie de personajes que no terminan ya no de cuajar, sino que no se les da un cierre conveniente. Teníamos a muchos villanos, teníamos a muchos personajes, y que realmente algunos no pintaban demasiado. Y además, si os acordáis de mi crítica de 007 Alta Tensión, dije que uno de los puntos flojos de John Glenn era precisamente en 007 Alta Tensión tener muchos personajes y que sobraban algunos. Aquí en esta película no es que sobren personajes, pero no es capaz de darle un cierre a algunas líneas narrativas lo suficientemente satisfactorio y bien realizado. Es decir, que a lo largo de todas las películas de James Bond dirigidas por John Glenn, este director ha sabido darle un empaque visual absolutamente absorbente y magistral, con una dirección artística fantástica, con unas secuencias de acción estupendamente planificadas, pero que evidentemente John Glenn es consciente de sus limitaciones y que fagocita en el componente narrativo de algunos de los personajes. Pero si evidentemente nos fijamos para lo que está hecha para la película, es decir, como un gran divertimento, no podemos darle, digamos, como si fuera un punto negativo excesivamente importante, a cerrar una línea narrativa que realmente no le estaba dando mucho peso específico, pero que si os fijáis está metida ahí un poco con calzador y que no está cerrado de una manera, digamos, lo mejor posible, y que podía haber prescindido de ella. Es decir, Licencia para Matar podría haber sido una película mucho más directa en lo que se refiere a su tono, a la forma y al fondo como está contada. Es decir, podría haber sido más directa. También la crítica podría haber dicho en su día de que, si todo esto se hubiese eliminado, de haber sido una película excesivamente lineal. Pero yo creo que las películas de James Bond, la linealidad no es un problema, sino que evidentemente el punto fuerte es el espionaje, es la trama y evidentemente son las secuencias de acción que prácticamente se han convertido las películas de James Bond en eso, prácticamente en un producto más de secuencias de acción, sobre todo en la década de los 80 donde la acción tenía tanto protagonismo. Otro de los puntos fuertes que yo encuentro en esta película, y además que contiene dos de las mejores canciones dentro de la saga de James Bond, son precisamente eso, lo que son los temas cantados al principio y al final de la película. Contó aquí John Glenn, y además contratadas por el propio Cubby Broccoli, a dos grandes estrellas de la música de los 80. Patti LaBelle, que se estaba convirtiendo en una de las reinas del pop, sustituyendo o incluso fagocitando también a estrellas de la talla de Donna Summer, y además que Patti LaBelle compuso e interpretó varias canciones para Superdetective en Hollywood, y si os acordáis compuso e interpretó una canción para la película Corrupción en Miami de Anthony Mann, pero esa ya del 2006, la versión ya del siglo XXI. Pero Patti LaBelle, la verdad es que durante la década de los 80 resaltó muchísimo dentro del mundo del pop, y tuvo muchísimo protagonismo como una canción que ella canta para Superdetective en Hollywood. Patti LaBelle es la encargada de interpretar la canción de los créditos finales de Licencia para Matar, en una canción, si mal no recuerdo, se llamaba Ask Me To,
Y además es que esa canción se convirtió prácticamente en número 1 de ventas. Y luego, para la canción de los créditos iniciales, tuvimos a una de las grandes damas del soul y del blues de los años 80, que fue Gladys Knight, interpretando la canción del título de la película, Licencia para Matar, License to Kill. La verdad, una de las canciones, para mí, favoritas de la saga de James Bond. Además, dentro de unos títulos de crédito fantásticos y además también de mis favoritos. Tengo que deciros que Licencia para Matar es una de mis películas favoritas de James Bond, aunque yo no reconozca que es de las mejores ni mucho menos. Es decir, yo creo que el guión de Richard Mayban, o los guiones de Richard Mayban, han sido mucho mejor tratados por directores de la talla de Robert Young, de la talla incluso de los anteriores directores de las películas de James Bond. Si mal no recuerdo, ahora es que no me acuerdo, además de Robert Young, luego tuvimos al de Goldfinger, pero ahora no me acuerdo cómo se llamaban los anteriores directores. Pero estos han fraguado mucho más narrativamente la saga de James Bond. Si os dais cuenta, en las primeras películas, las protagonizadas por Sean Connery, al tener menos presupuesto, el argumento estaba mejor trabajado, la narrativa estaba mejor trabajada. Sin embargo, en lo que a evolución se refiere de la saga, las secuencias de acción fueron cobrando más protagonismo. Y Cubby Broccoli también lo que hizo fue contratar a directores dentro del seno de lo que era la Ion Production, más especializados en el montaje, en la acción, más que en la narrativa, dando protagonismo, evidentemente, a los puntos fuertes comerciales de la década de los 80, que era evidentemente la acción. Acordaos de películas como Arma Letal, La Jungla de Cristal, Depredador, Terminator y tantas otras películas de acción que cuajaron realmente en la época de los 80, y las películas de James Bond no iban a ser todavía menos. Esta película fue además la última película que produjo Cubby Broccoli en persona. Cubby Broccoli y su hijo adoptivo Michael Wilson. Y además, como productora asociada tuvimos a Barbara Broccoli, la que después del retiro de su padre, y ya en GoldenEye fue, si mal no recuerdo, la primera película que ella produjo junto a su hermano adoptivo, que fue Michael Wilson. A partir de GoldenEye, Barbara Broccoli y Michael Wilson ya fueron los productores oficiales de la saga. Es decir, Licencia para Matar, si fue la última película de Timothy Dalton, la última película de John Glenn como director, y también como actor, evidentemente, Timothy Dalton, fue la última película de Cubby Broccoli como productor, ya que posteriormente en los 90 y ya en el siglo XXI, ya fueron Barbara Broccoli, su hija, y su hijo adoptivo Michael Wilson, los que ya produjeron directamente la saga hasta día de hoy, en la que Michael Wilson y Barbara Broccoli siguen siendo los productores del film, de las películas de James Bond. Veremos a ver la siguiente de James Bond, qué es lo que hacen, si es que hacen algo con los cambios que han incorporado en No Time to Die. Un apunte, la de No Time to Die, Sin Tiempo para Morir, la reseñaré también dentro de poco. Otro de los aspectos que más me llaman la atención, además de Licencia para Matar, además de las secuencias de acción, es sobre todo el uso del color. En todas las películas de James Bond habíamos tenido hasta ahora, o por lo menos en las películas de los 80, el tratamiento del color deluxe. Es decir, un tratamiento del color más frío de lo normal. Sin embargo, y atención, y aquí viene una de las claves del por qué yo digo que se parece mucho más a un capítulo de Corrupción en Miami, si os acordáis, la primera y segunda temporada de Corrupción en Miami fueron filmadas en Technicolor. Y esta película, todo lo que es el prólogo y las secuencias de acción, están filmadas, y además también la secuencia del casino, si mal no recuerdo, vienen los extras del DVD, están filmadas en Technicolor. Y aquí es donde se nota el cromatismo, donde se nota una mayor riqueza en todo lo que es la escenografía y evidentemente en la planificación del director. Si os acordáis, para los que sois más veteranos, o mejor dicho, los que sois más nuevos dentro de lo que es el canal, os recuerdo que en la sección Historia del Cine tenéis un vídeo dedicado a lo que es la historia de la creación del Technicolor. Y aquí os explico por qué yo entiendo que es el mejor formato de color de la historia del cine. Pues aquí todas las secuencias filmadas de las secuencias de acción en lo que se refiere a las persecuciones de los camiones, a lo que son las persecuciones submarinas, en lo que es el prólogo, todo lo que son los cielos de Acapulco, de todo lo que son, por ejemplo, también todo lo que son las playas, todas esas secuencias están filmadas en Technicolor. Y se nota bastante, además en esta edición remasterizada que yo tengo, que incluso tiene más detallismo las secuencias filmadas en Technicolor
que las que están filmadas en color deluxe. Es decir, eso en Blu-ray, que yo no tengo el Blu-ray en alta definición de esta, a pesar de ser una de mis películas favoritas de James Bond, esta ya se ve lo suficientemente bien, todo lo tengo que decir, que el uso del Technicolor se nota muchísimo. Y además es que se agradece, sobre todo la persecución de los camiones donde hay tantísimas explosiones que tienen además una riqueza visual que el Technicolor le daba y que el color deluxe era incapaz de darle. A nivel de decorados tengo que deciros que todo lo que es la parte, por ejemplo, que se desarrolla dentro de lo que es la casa de Sánchez, dentro de lo que es su mansión, como capo de la mafia, de la droga, esta realmente no era un decorado, sino que se filmó en la casa de un varón italiano que era amigo personal de Cavi Broccoli. Esta casa que se llamaba Arabesco, como la película de Stanley Donen, protagonizada por Gregory Peck y por Sofía Loren. Y además es que esta casa estaba fabricada, que estaba construida en mármol de Carrara y en... ¿cómo se llamaba en esto? Además lo dice en los extras de la película, que viene un documental fabuloso sobre todo lo que es el rodaje en esta mansión realmente fascinante, además de cara al mar, con unas vistas impresionantes de todo lo que son las playas de Acapulco, que además estaba también construida en alabastro blanco. Realmente todo fantástico, todas esas secuencias. Todo lo que es el final de la película, en esa fiesta, donde James Bond, Carey Lowell, donde está Q, Desmond Llewellyn, haciendo por enésima vez de Q, toda esa fiesta realmente fascinante estaban filmadas en la casa de Arabesco. Es decir, en la casa del amigo personal de Cavi Broccoli. Y además es que no les cobró prácticamente ni un solo dólar, ni una sola libra, estamos hablando de una saga británica, ni una sola libra realmente por filmar en la casa, porque era ya amigo personal suyo. Y pudieron filmar con toda libertad de movimientos y con todo lujo de detalles. En la estancia donde James Bond aparece dormido, o en la cama donde se despierta. Además una cama gigantesca, con un dosel, con un cabecero impresionante, además con unas vistas al mar también fantásticas. O sea, todo eso no eran decorados. Era una mansión de un varón auténticamente realizada y trabajada allí. O sea, en Acapulco, en México. También todo lo que son los interiores de la película están filmados en unos estudios en México llamados, si mal no recuerdo, Churubusco o algo así. Churubusco, sí, creo, si mal no recuerdo. Y además también hay algunas secuencias de exteriores que estaban filmadas en Florida, en el cayó llamado Key West, si mal no recuerdo también. La verdad es que Licencia para Matar, si os dais cuenta, es una película mucho más de exteriores que de interiores. Interiores la verdad es que tiene muy pocos, pero exteriores tienen todas las secuencias de acción, tiene por ejemplo el embarcadero, tiene todo lo que son las secuencias de las lanchas motoras, todo lo que es la secuencia de acción con los camiones rodada en lo que es toda una ladera de una montaña. Es decir, es una película eminentemente de exteriores, quitando, claro, realmente pues las secuencias que están filmadas dentro de lo que es el hotel, cuando James Bond llega a la ciudad donde está Sánchez para seguirle la pista, todo lo que son las habitaciones del hotel, todo lo que es el casino, todo eso evidentemente verán decorados dentro de los estudios Pinewood en Londres. Pero si nos vamos directamente a México, que es donde se rodó prácticamente el 90% de esta película, están filmados en exteriores en Acapulco, dotándole a la película de una luminosidad, además que está filmada con luz natural, realmente portentosa. Es Licencia para Matar como si fuera, ya os digo, un gigantesco capítulo de Corrupción en Miami, en donde solo hay prácticamente un rodaje mínimo en interiores y la mayoría del rodaje se realiza en unos exteriores realmente idílicos. Desde un punto de vista visual, la planificación de John Glenn es mucho más romántica, en el aspecto, no evidentemente, de la interpretación de Timothy Dalton o de Carey Lowell, sino un romanticismo desde el punto de vista meramente visual de la escenografía y de lo que es el decorado y sobre todo de lo que es el uso de los exteriores. Es decir, en todo lo que son los fotogramas de la película, las persecuciones, John Glenn tiene en cuenta mucho todo lo que son los paisajes. Todo lo que son los paisajes de Acapulco, lo que son sus playas, lo que son sus... digamos, todo lo que son, su skyline nocturno es realmente fabuloso. Es más, en los títulos de crédito, mientras suena la canción de Patti LaBelle, If You Ask Me To, la cámara va moviéndose por las playas de Acapulco de noche en un traveling realmente fastuoso, viendo todo lo que es la grandiosidad de cómo era Acapulco a finales de los años 80. Hoy
A día de hoy yo ya no sé ni cómo es Acapulco, ni siquiera lo conozco. Pero realmente, evidentemente en 30 y tantos años habrá crecido de un modo exponencial. Pero realmente todas esas panorámicas son completamente idílicas, están llenas de un romanticismo muy exacerbado que además contacta mucho, conjuga mucho con esa fastuosa fiesta al final de la película. Es Licencia para matar, una película que ya dentro de lo que es el enfoque que le dio John Glenn a la saga de James Bond, es una película en la que su director, que seguramente iba a saber que iba a ser su última película, no sé cómo hubiese sido realmente si en el año 91 92 hubiésemos tenido otra película de James Bond, no sé si John Glenn la hubiese dirigido, pero lo que es toda la escenografía y el lenguaje cinematográfico de John Glenn como director alcanza su culmen en esta película, en Licencia para matar. Sin duda, yo creo, una de las películas ya no clave, digamos, argumentalmente hablando de la saga de James Bond, pero dentro de lo que es esta saga, transformada hoy en día más en películas de acción que de espionaje, se puede decir que en secuencias de acción, Licencia para matar es a día de hoy una película que no tiene desperdicio. Es una película que para mí está entre lo mejorcito que se ha filmado en secuencias de acción dentro de lo que es la saga de James Bond. Yo creo que aquí John Glenn expuso toda su parafernalia, todo su buen hacer cinematográfico, todo su montaje, su ritmo, su manejo del tempo cinematográfico en todas estas secuencias de persecución es realmente antológico. Qué pena que, ya os digo, que narrativamente hablando, John Glenn no hubiese sido un director que puliese un poquito más sus productos, que cuidase un poco más lo que es la puesta en escena de cara a explicarnos y a cerrarnos los personajes de un modo un poco más convincente. Yo creo que estuviésemos hablando de las mejores películas de James Bond, pero por desgracia, Licencia para matar tiene ese punto que la hace un poco coja respecto del resto de películas de James Bond dirigidas por otros directores. Más, evidentemente, más británicos, más al uso, más que tratasen el espionaje más que la acción, pero John Glenn, a ser más eminentemente un director de acción, realmente tenemos con Licencia para matar la cumbre de su carrera y una de las películas mejores de James Bond en lo que se refiere a persecuciones, a planificación, a su uso del color y a escenografía. Nuevamente tenemos, evidentemente, un villano que desafía al mundo. Nuevamente tenemos esas bellezas que interpretan de un modo incluso más intenso a lo que son las femme fatale y a lo que son las chicas Bond, pero no unas chicas Bond al uso, sino que Keri Lowell es un personaje, Pam Bouvier es un personaje más independiente, interpreta a un agente secreto y eso le da mucha más libertad de movimientos como personaje durante el resto de la película, porque al faltar Felix Leiter, evidentemente ella tiene que ocupar su papel. Entonces Keri Lowell no realiza la interpretación de una chica Bond al uso, sino que es más como un agente secreto. Es decir, Keri Lowell, su papel de Pam Bouvier, digamos que se mueve entre dos aguas. Enfocada como chica Bond y enfocada como agente secreto. Y la verdad es que está realmente espléndida, además de poseer de una belleza fascinante en el año 89. Aunque a día de hoy se puede decir que Keri Lowell es una de las actrices que interpretó a una chica Bond que mejor ha envejecido, por así decirlo. No es que sea muy mayor, evidentemente era mucho más joven que Timothy Dalton. Pero realmente es una que por interpretación, por belleza y con presencia en pantalla es indudablemente una de mis favoritas. Licencia para matar, ya os digo, es en resumen una película de la saga James Bond que es consciente de que en los años 80 se realizaba mucho cine de acción, y es lo que nos aporta la saga, secuencias de acción fabulosas, con una estupenda planificación, pero evidentemente descuidando un poco el aspecto narrativo, aunque vuelve a aportarnos a un buen villano, no de los mejores, pero un buen villano, y el culmen en la interpretación de Timothy Dalton como el agente 007. A mí personalmente me hubiera gustado que Timothy Dalton hubiese seguido interpretando a 007, pero entre Licencia para matar y GoldenEye hubo un panorama, mejor dicho, hubo un lapsus prácticamente de 6 años hasta que Pierce Brosnan retomó el personaje, y en esos 6 años ya, cuando ya Barbara Broccoli y Michael Wilson quisieron ponerse en contacto con Timothy Dalton para GoldenEye, ya Timothy Dalton rehusó interpretar a James Bond. Y entonces tuvieron ya que contratar a Remington Steele, o mejor dicho, a Pierce Brosnan, alias Remington Steele, que también lo hizo impresionantemente bien, teniendo otra película, otra secuencia de acción fantástica en GoldenEye, que es la persecución con el tanque, acordaos, también muy buena. Pero Licencia para matar es sin duda uno de los títulos clave en lo que a secuencia de acción se refiere.
Una película, como se dice ahora, muy retro, una película muy ochentera, en lo que se refiere a banda sonora, en lo que se refiere al estilo de filmación, en lo que se refiere al tratamiento de los personajes. James Bond por primera vez no es un James Bond al uso, no es el agente elegante que tiene que hacer una misión, es como el policía corrupto que quiere vengar la muerte de un compañero, o mejor dicho, la muerte de la compañera, o mejor dicho, la muerte de la esposa de su compañero Felix Leiter. Porque lo que tenemos en esta película es una vendetta personal. Y que además esta película ha quedado realmente para la posteridad también, no solo como uno de las grandes de James Bond en lo que a secuencia de acción se refiere, sino también porque fue la primera película, o mejor dicho, la película que le supuso como rampa de lanzamiento a Benicio del Toro. Un Benicio del Toro, todo hay que decirlo, muy jovencito, que tiene poco protagonismo, pero que le vemos aquí que a lo mejor él se iba a mover realmente fantásticamente bien dentro de un tipo de cine de acción con más testosterona. Acordaos, por ejemplo, de Sicario. Cómo se desenvuelve Benicio del Toro en Sicario. Todo ello es debido, evidentemente, a sus inicios y que además protagonizar, o mejor dicho, estar dentro del elenco de una película de James Bond, ya en el currículum de un joven actor, ya daba mucho que decir. Ya decía mucho de un joven actor, y de ahí Benicio del Toro fue al estrellato. Licencia para matar es una de mis películas favoritas de la saga James Bond. Una película muy diferente al resto, una película muy retro, una película muy hija de su tiempo, una película muy de secuencias de acción y la película que supuso el final de Timothy Dalton, pero también la consagración de John Glenn como un gran director de la saga James Bond. Como un gran director de secuencias de acción, como un gran director dentro de lo que es la planificación y también un gran director en lo que se refiere al uso del color de la escenografía y del paisaje como protagonista, cosa que luego Martin Campbell no repetiría en GoldenEye. Se fijaría en otros elementos, evidentemente, cada director tiene su estilo, pero eso es lo bueno de la saga de James Bond, al contrario que otras sagas cinematográficas más actuales, en el que la personalidad del director prácticamente se lamina, en el que la saga de James Bond, todos los actores, mejor dicho, todos los directores, aportaban su granito de arena dependiendo de su personalidad como director y evidentemente focalizando lo que es la película en sus puntos fuertes. Licencia para matar, ya os digo, es de mis favoritas de la saga James Bond. Qué pena que Timothy Dalton no siguiera haciendo películas de James Bond porque se quedó solo con dos, aunque a mi modo de entender, dos estupendas películas, todo hay que decirlo. Licencia para matar es otra de las grandes películas de la saga James Bond, aunque cabría preguntar qué película de la saga James Bond no es grande realmente, con persecuciones, explosiones, chicas guapas, de todo realmente para nuestro disfrute. Creo que ya no he visto la película de Sin tiempo para morir, pero creo que muchas de estas cosas que estoy diciendo creo que han desaparecido. Veremos cuando la vea, ya tendréis aquí mi comentario del canal, pero creo o mucho me temo que la saga James Bond, prácticamente tal y como la conocemos, o como la conocíamos hasta hace poco, ya ha desaparecido. Pero siempre tendremos películas como Licencia para matar para seguir disfrutando de todo lo que nos gusta de las películas de James Bond. Licencia para matar del año 1989, El canto del cisne de John Glenn, de Timothy Dalton y de Cubby Broccoli, dentro de la Eon Production y dentro de las películas de James Bond. Licencia para matar es una película que cierra, por así decirlo, un ciclo dentro de lo que es la saga de James Bond. Con Pierce Brosnan y posteriormente, evidentemente, con Daniel Craig, pues ya tuvimos un tipo de películas bastante diferentes. Ya en los 90, en los años 2000, ya se enfocaron los films de un modo diferente. Pero ese halo como ciertamente televisivo, como de episodio de corrupción en Miami, todo eso lo tenemos en Licencia para matar. Y John Glenn nos lo regaló y nos lo dio en un excelente título, que ya os digo que no es narrativamente la panacea de las películas de James Bond, pero que es un título para disfrutar. ¿Que la crítica no le gustó? Pues allá ellos. Pero sinceramente, y en comparación con muchas de las películas que se hacen hoy en día, esta película está a siglos y años luz de la mayoría de los films de acción que se hace hoy en día, sin duda. Licencia para matar, uno de los films más violentos, más sanguinolentos, pero también con más personalidad de la saga James Bond. Espero que os haya gustado el vídeo, que os suscribáis al canal y que le deis a la campanita para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos. Y como
se dice en las películas de James Bond, dentro de esta saga y dentro del ciclo aquí en el canal, James Bond will return. Que paséis una buena velada y hasta mañana.